Juan Jacobo Arbenz Guzmán nace el 14 de septiembre de 1913 en el departamento de Quetzaltenango, hijo de Hans Jacob Arbenz, un inmigrante suizo-alemán, y Octavia Guzmán Caballeros, guatemalteca. Arbenz ingresa a la Escuela Politécnica en 1932. Arbenz se destacó en la Academia Militar y fue considerado un estudiante excepcional. Ocupó el puesto de sargento primero de la Compañía de Caballeros Cadetes, lo que era considerado un gran honor, ya que entre 1924 y 1944 solamente 6 cadetes habían alcanzado ese puesto, y logra graduarse en 1935. En 1937 fue llamado para servir en la Escuela Politécnica como instructor. En cuanto a sus destinos como oficial del ejército guatemalteco, se desempeñó mayormente en el fuerte de San José Buenavista, en Ciudad de Guatemala, y en San Juan Zacatepeques. Allí conoció las duras condiciones de vida de la población indígena. Arbenz perteneció al grupo militar que llevó a cabo la Revolución de 1944, en donde fue llamado el Soldado del Pueblo. Después de la Revolución de Octubre de 1944, con el derrocamiento de Federico Ponce Báidez, sucesor de Jorge Ubico Castañeda, el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello Garrido y el mayor Francisco Javier Arana formaron la Junta de Gobierno. Arbenz actuó como triunviro de la Junta de Gobierno. Después fue ministro de la Defensa durante el gobierno de Juan José Arévalo y finalmente fue presidente de Guatemala de 1951 a 1954. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras. La United Fruit Company, o por sus siglas llamada UFCO, era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país, de las que únicamente cultivaban el 2.6%, y los campesinos tenían sueldos miserables. Durante su gobierno presentó las siguientes propuestas. Presentó al Congreso la iniciativa de la Ley Reforma Agraria, misma que fue promulgada por el Congreso de la República, mediante el Decreto 900, para expropiar los terrenos ociosos de la UFCO. Inició la construcción de la carretera que conduce de la ciudad de Guatemala al Atlántico. Comenzó la construcción del puerto Santo Tomás de Castilla, en donde se encontraba el puerto Matías de Gálvez, para competir con Puerto Barrios, puerto controlado por la UFCO. Principió los estudios de la planta de generación Jurán Marinala, para competir con la empresa eléctrica Electric Bond and Shore Company, propiedad de la UFCO. En 1944 funcionaban 13 centros oficiales de educación secundaria y normal, a los que acudían 1.861 alumnos. En 1954, el número de escuelas había ascendido a 22 y el número de alumnos se elevó a 7.098, un incremento del 281%. Este aumento conllevó a una ampliación considerable de la formación de maestros y el número de aspirantes a ingresar a la universidad también se elevó a una cifra sin precedentes. Reforma Agraria, Decreto 900. Se repartieron entre 603 y 615 hectáreas de tierras particulares, lo que suponía un 10% del total de dichas propiedades. 280.000 hectáreas de tierras nacionales, la compañía bananera United Fruit Company, que mantenía sin cultivar el 85% de sus 220.000 hectáreas. Se le expropiaron 156.000 hectáreas, es decir, el 64% de su superficie. Para 1954 se habían beneficiado más de 138.000 familias campesinas, de las cuales la inmensa mayoría eran indígenas, lo que podría traducirse en 500.000 de personas. Para un país que contaba con 3 millones de habitantes, más de la mitad de los beneficiarios obtuvieron también créditos agrícolas. Golpe de Estado. Jacobo Arbenz, acusado de conspiración comunista, no se había inspirado en los trabajos de Lenin, sino en los de Abraham Lincoln, para impulsar la reforma agraria mediante el Decreto 900,
el cual se proponía modernizar el capitalismo en Guatemala y era más moderado que las leyes rurales estadounidenses del siglo XIX, ya que en aquella época se encontraba la Guerra Fría activa, siendo un bando Estados Unidos proponer el capitalismo y del otro bando la Unión Soviética con el comunismo. Arbenz fue tachado como comunista. El gobierno estadounidense acusaba a Arbenz de comunista por lo siguiente: atacó los intereses de los monopolios estadounidenses en Guatemala, alejándose de la línea de gobierno a la que dichos monopolios estaban acostumbrados desde 1901. Los miembros de su círculo privado eran dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, que era el Partido Comunista de Guatemala, entre ellos José Manuel Fortuny. El día que murió el líder soviético Joseph Stalin, el Congreso de la República de Guatemala observó un minuto de silencio. Renuncia. En un día como hoy, 27 de junio de 1954, el presidente Jacobo Arbenz Guzmán fue obligado a renunciar. A las 9 de la noche se despidió del pueblo guatemalteco en un discurso lleno de dignidad que dio en cadena nacional. Él renunció por el golpe de Estado que estaba dirigiendo Carlos Castillo Armas contra su gobierno. En su discurso de renuncia, Arbenz acusó a las fuerzas liberacionistas y a la UFCO de los siguientes hechos: llevar a cabo acciones punitivas en contra de representantes campesinos y obreros en las poblaciones que habían ocupado, principalmente en la bananera; venganza contra los dirigentes obreros de la United Fruit Company por parte de los directivos de la frutera; utilizar la excusa del comunismo para atacar Guatemala cuando en realidad se trataba de proteger los intereses financieros de la United Fruit Company y de otros monopolios estadounidenses en América Latina; desprestigiar a Guatemala en los círculos internacionales, acusándola de comunista. Tras renunciar Arbenz, su familia se refugió en la Embajada de México. Luego, el expresidente y su familia salieron para Canadá, en donde recogieron a su hija mayor, Arabella. Luego continuaron hacia Europa, a donde llegaron a Países Bajos y luego en automóvil para Suiza. Tras su salida de Guatemala, Arbenz se exilió en Checoslovaquia, la Unión Soviética, China y Cuba, todos ellos países comunistas, ya que ningún otro país se atrevía a recibirlo. Muerte. Arbenz dijo que siempre había querido pasar sus últimos momentos de vida cerca de Guatemala. Arbenz murió en tierras mexicanas el 27 de enero de 1971 de un paro cardíaco producto de un extraño accidente en que su radio cayó dentro de la tina en que se estaba bañando. Sus restos originalmente fueron enterrados en el cementerio de los Lustres, en San Salvador. Los restos de Arbenz fueron repatriados el 19 de octubre de 1995. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Viva la Revolución de Octubre, viva Guatemala.